Sean bienvenidos a un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de los flip-flop y vamos a explicar los funcionamientos de los mismos, sus aplicaciones y los diferentes tipos que existen. Como podemos ver en la primera imagen, utilizando dos compuertas NOR conectados de esa forma, yo puedo obtener un circuito de memoria o un circuito, un flip-flop, en el cual su salida va a permanecer en un estado que no va a cambiar hasta que las entradas set o clear cambien de valor. Todo circuito que nosotros construimos o diseñamos a partir de las compuertas lógicas básicas son llamados los circuitos combinatorios. La salida, el estado de salida, el 0 o 1, va a depender de los valores que nosotros ingresemos en nuestra entrada. Si nosotros resumimos lo que es un flip-flop, un circuito que almacena un dato cuando nosotros ingresamos el valor. Es decir, si yo cambio los valores de la entrada, la salida va a permanecer intacta. ¿Qué características tiene un flip-flop? Generalmente nosotros lo vamos a representar por un cuadrado o rectángulo en el cual en el lado izquierdo, como vemos en la figura, vamos a tener nuestras entradas y a la salida, una salida llamada Q y la otra salida Q negado, que sería la señal invertida de la salida Q. Entonces este puede tener una o varias entradas, como ya vamos a ver más adelante. También con las compuertas NAND, mediante esta conexión yo puedo hacer flip-flop en el cual también voy a tener salidas Q, Q negado, y las entradas, una llamada establecer o set y la otra restablecer, clear o reset. En la tabla que vemos abajo podemos observar las combinaciones que nosotros podemos colocar en este arreglo de compuertas, en este flip-flop, y el cual tenemos que observar que cuando ambas estén en 0 tenemos una salida inválido. Es decir, esta combinación 0-0 no la tenemos que utilizar con este tipo de flip-flop. En este arreglo de compuertas NOR, como vemos en la tabla de la verdad, cuando los valores de las entradas estén en 1-1 es un valor inválido. Este es el que no debemos de utilizar en este arreglo de compuerta. Bueno, ahora vamos a ver una entrada más que poseen los flip-flop, que es la entrada de reloj. ¿En qué consiste esta entrada de reloj? O también llamada CLK o CK. Como podemos ver en la figura, existe una flechita el cual me está indicando que hay un cambio del estado 0 hacia el estado 1. Es una transición. Entonces el flip-flop va a obedecer, o en ese momento va a leer qué es lo que tiene en su entrada para colocar el valor, el dato en la salida Q. Entonces el triángulo nos está indicando que solamente va a leer en ese momento. Ahora tenemos otro flip-flop, pero vemos que tiene un circulito en la entrada de clock. ¿Qué es la diferencia de este con el anterior? Bueno, este, como podemos ver aquí en la imagen, la flechita va hacia abajo, va a leer cuando existe una transición, un cambio de 1 hacia 0. En ese momento, cuando existe el cambio de 1 hacia 0, el flip-flop va a leer las entradas y va a responder la salida de acuerdo a su tabla de la verdad. Esto es lo que decimos cuando se da una transición negativa o un TPN. Aquí tenemos el flip-flop JK. En este flip-flop tiene una entrada J y una entrada llamada K, y sus salidas, como ya mencionamos, el Q y Q negado. Aquí podemos ver qué es lo que sucede con el flip-flop cuando se dan las transiciones positivas. Cuando ambas entradas tienen 0, no va a haber cambio en la salida Q, pero cuando están en 1 y 1, sí va a haber un cambio del estado del valor Q. Veamos acá un ejemplo. Tenemos este diagrama de tiempo y aplicamos una señal a la entrada J y de igual forma a la entrada K, y aquí tenemos nuestra señal de reloj o el clock. Vamos a analizar el primer caso, que es en A, cuando tengo mi primera transición positiva. Pues de acuerdo a la tabla de la verdad, cuando yo tengo 0
en el valor J y tengo 1 en el valor K, voy a obtener un 0. Inicialmente aquí he asumido que yo inicio con un valor 1 y en este momento hacemos la lectura de las entradas J y K y por lo tanto mi salida va a cambiar a 0. Este 0 va a continuar hasta mi siguiente transición positiva, que es hasta ese momento en que va a ser la nueva lectura. No importa lo que tenga acá, no importa lo que tenga J, si aquí ha cambiado su valor, no importa, porque lo que se va a analizar es en el momento en que se da la transición. Entonces en ese momento podemos observar que existe la combinación 1 y 1 y de acuerdo a la tabla existe un cambio. Es decir, teníamos el valor 0, hoy cambia a 1. Vamos a la siguiente transición, en el punto E. ¿Qué es lo que sucede con el flip-flop? Ambas entradas están en un valor 0. Por lo tanto, de acuerdo a la tabla, no va a cambiar el estado. Es decir, como estaba en 1, permanece en 1, no va a cambiar ese dato. O en la transición del punto G, vemos que en la entrada J tiene 1 y en la entrada K 1. De acuerdo a la tabla, 1 y 0, la salida permanece en 1. En la transición I tenemos los datos 1 y 1. De acuerdo a la tabla, 1 y 1 existe un cambio en la salida Q. Entonces de 1 va a pasar a 0. Y en la transición K tenemos nuevamente los datos en J y en K 1 y 1. Por lo tanto, en la salida va a existir un cambio terminando en 1. El flip-flop D, como podemos observar aquí en la imagen, solamente posee una entrada de datos. Sus salidas normales Q y Q negado y tenemos una entrada de reloj. Como podemos ver en la tabla, siempre vamos a obedecer en el momento que existe la transición, el cambio, para este caso una transición positiva, y si en ese momento el valor del dato, el valor en D es 0, la salida va a ser 0. Si el dato es 1, la salida va a ser 1. Entonces, analizando este diagrama de tiempo como el anterior, podemos observar que solamente cuando se dan las transiciones positivas, vamos a observar que hay lectura en la entrada del flip-flop. Aquí tenemos un 0, pasa la Q a 0, en este momento existe un 1, el valor de salida de Q pasa a 1, en el punto C tenemos un 0 y mi salida pasa a 0 y así sucesivamente. En D y en E valores 1, el dato permanece en 1, y en F y en G los valores son 0 y la salida Q permanece en 0. Ahora veamos dos nuevas entradas, una llamada set o en otros libros aparece como preset o PR o nada más una S, y también la entrada clear o borrar o CLR, también llamadas entradas asíncronas por su forma en que trabajan, de que no importa lo que tenga el valor de J y K. Por ejemplo, si yo quiero borrar un dato, nada más presiono un botón de clear. Entonces, de igual forma en el flip-flop, si yo quiero borrar la salida Q, yo tengo que activar esta entrada de clear. Pero si yo quiero en mi salida un dato 1, o sea, presetearla, entonces debo de activar mi entrada set. Aquí vemos en la tabla de la verdad cómo es que trabaja este flip-flop. Para este caso, como ambos tienen circulitos, no tenemos que usar la combinación 0, 0. Entonces, ¿qué pasa cuando existe 0 y 1? En el momento en que se da 0 y 1, sin importar lo que tenga el clock, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo, la salida va a ser 1. Y si yo activo el clear, como podemos ver por el circulito se activa con 0, entonces mi salida la voy a borrar
va a ser un 0. Cuando están en 1, 1, lógicamente esto no se van a activar estas entradas, entonces no va a obedecer a estas entradas, sino que solamente obedecería a lo que tiene J, lo que tiene K y lo que tiene la señal de reloj. Aquí tenemos un ejemplo y veamos que J y K permanecen en 1. Tenemos nuestra señal de reloj. Podemos observar que el clock tiene aquí un circulito, es decir que va a obedecer acá a las transiciones negativas, y estas de acá. Y podemos ver nuestra entrada set o preset, que se activa con un 0, tenemos acá, y nuestra entrada clear, que también se activa con un 0. Entonces, en el momento que se activa clear, estamos hablando de borrar, como tenemos en este tramo de E a F. De igual forma en preset, en el momento que se activa preset, estamos hablando que nuestra salida se va a poner a un valor de 1 lógico. Analicemos los demás casos. Primera transición negativa del reloj. Acá, como preset y clear están inactivos, entonces vamos a leer lo que tiene J, lo que tiene K y la señal de reloj. En ese momento J y K 1 y 1 indica un cambio. Entonces inicialmente he comenzado con un valor 1 y hacemos un cambio a un valor 0. Luego aquí en el punto B podemos observar que se activó el preset. Entonces el preset hace que cambie o que se ponga mi salida en 1 lógico. Una vez desactivado, pasa a obedecer a la señal o a la transición negativa del reloj en el punto C, y otra vez tenemos 1 y 1. Entonces existe un cambio en C hasta llegar a la siguiente transición del reloj en el punto D. Otra vez tenemos 1 y 1 en J y K, entonces existe un cambio y de 0 pasa al nivel 1. Luego tenemos la activación de clear antes de llegar a la transición. Antes del punto F, antes de esa transición, existe un clear, existe un borrado. Entonces en este momento se desactiva J, se desactiva K, se desactiva el reloj y empieza el borrado de la señal. Es decir, que en mi salida Q pasa a un valor de 0 y en este momento es que se desactiva el borrado. Entonces a partir de este momento va a obedecer a lo que tiene la señal de reloj en la transición negativa, que es el punto G, y en ese momento hacemos la lectura y de igual forma 1 y 1 existe cambio y de 0 pasa a 1. ¿Qué aplicaciones tienen los flip-flop? En este circuito podemos ver de que se están sincronizando la señal de reloj con un pulso de habilitación. Entonces lo podemos ver aquí en el diagrama de tiempo, que tenemos una señal de reloj, luego tenemos una entrada de datos donde se habilita, y podemos observar que en este espacio vamos a necesitar los pulsos que existen en este espacio y solamente esos pulsos. Entonces en ese momento es que permitimos que aquí nuestra salida X pueda activar un circuito que está más adelante conectado. Cuando yo tengo este arreglo de flip-flops, cuando yo tengo varios flip-flops, ahora les llamo registro. Al los flip-flop que está en la parte de arriba le voy a llamar registro X, y los datos del registro X se transfieren a los flip-flop que está en la parte de abajo, que es mi registro Y. Entonces en este caso yo estoy haciendo una transferencia de datos de forma paralela en el momento que yo hago una transición positiva. También podemos transferir los datos de forma serie. En este caso, aquí en el primer flip-flop de la izquierda, el dato que ingresa primero pasa
a la salida X sub 3, y así en cada pulso de reloj irá pasando a continuación al otro y el siguiente flip-flop hasta llegar a último flip-flop de la derecha. Este otro ejemplo, podemos ver que este flip-flop trabaja como un contador ascendente en modo 8, es decir, que mi primera combinación serían 3 ceros hasta llegar a la última combinación, que son 1, 1, 1. Aquí tenemos el diagrama de tiempo del circuito anterior, cómo operan los tres flip-flop. Entonces aquí tenemos las combinaciones. En la primera transición podemos observar que tenemos los valores 0, 0, 0, de ahí vamos incrementando 0, 0, 1 hasta llegar a su valor máximo. Aquí tenemos 7 decimal. Después las transiciones que continúan, la 9, la 10, la 11, vuelve el conteo a realizarse desde su valor inicial, desde 0, 1 y así sucesivamente. Bueno, y hasta aquí con el tema de los flip-flop.